ahora miren esto, acá. Voy a buscar la equivalencia con los grados, entre los radianes y los grados sexagesimales, la equivalencia voy a buscar. Entonces, miro un ángulo pleno. Creo que es un ángulo pleno, ya lo vimos en geometría, un ángulo que es toda la vuelta, 360 grados, diría uno, si lo midiera en el sistema sexagesimal. 360 grados, el ángulo pleno, toda la vuelta, pero en el sistema sexagesimal. Y en el sistema radial, se llama así, sistema radial, con L, pero se miden radianes, con N, o central, o sistema circular, tiene varios nombres, el sistema de los radianes. Bueno, en este sistema circular o radial, ¿a qué sería igual alfa? Al arco subtendido, ahora no es un arco que empieza acá y termina acá, como ese que vieron ahí, sino es un arco que es toda la vuelta, porque el ángulo es toda la vuelta. Entonces el arco ese, ahí lo ven, es toda la vuelta, está marcado en rojo. El ángulo está marcado con dos semirrectas en azul, como está acá, y las dos semirrectas están coincidiendo una con otra. O sea, empieza en este suerte de eje X positivo y termina, después de dar toda la vuelta, en el mismo eje X positivo, digamos, el ángulo, ¿no? Así que los dos lados se llaman así también a veces, lado inicial, lado terminal de los ángulos, y si bien son semirrectas. Bueno, estábamos diciendo que el arco subtendido ese, dividido el radio, me va a dar el ángulo. Pero ¿cuánto vale el arco de un círculo de radio R? 2pi por radio, como hemos visto hace un montón en geometría, sobradamente. ¿Se acuerdan? El perímetro de un círculo, 2pi por radio, no se van a confundir con el pi por radio cuadrado, que es el área del círculo, eso lo hemos trabajado un montón. 2pi por radio es el perímetro de un círculo. Bueno, entonces el arco sería el perímetro del círculo entero, ya que el ángulo del ángulo pleno. Dividido el radio con el cual lo tracé, se va entonces radio con radio, y queda 2pi. O sea que el ángulo pleno vale 2pi radianes, o si querés, 2pi a secas. No digan 2pi radio, porque no falta el alumno que te dice 2pi radio. No, que 2pi radio. Esto es 2pi radianes. Radianes no es radio. No hagamos macana. 2pi por radio es un perímetro. Esto es 2pi radianes, o 2pi a secas. Ese es el ángulo pleno en radianes, o sea, 2 por pi. O sea, 2 por 3,14, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, bueno, 6,28, etcétera, etcétera, etcétera. Radianes. Entonces, este ángulo pleno tiene 6,28 radianes. Si lo razonamos acá, cada radián llegaría hasta por acá. Sería un ángulo de ¿qué? Un radián sería, como hemos dicho recién, un ángulo en el cual el arco subtendido, esa longitud sería igual al radio. Entonces acá es como que hay un radio en esa longitud. Y acá hay otro radio, de acá a acá. Y acá hay otro radio. Y hay 3,14 radios en este semiperímetro, digamos, ¿no? Y luego, bueno, 3, 4, 5, 6,28 radios, si voy a medir toda la longitud de la circunferencia. Así que bueno, hay que sabérselo eso, ¿no? El radián es un ángulo, un radián, que no se utiliza mucho porque por ahí el 1 es incómodo, pero muchas veces aparece, qué sé yo, pi radianes, o pi sobre 2, pi sobre 4, pi sobre 3. No es obligatorio, porque puede aparecer un ángulo de 1,5 radianes o 3,47 radianes, puede aparecer, pero muchas veces viene con cifras racionales de pi, o sea, 3/4 de pi, 11/6 de pi, qué sé yo, 7/4 de pi, cosas por el estilo. Y el pi es muy común que esté adentro de un ángulo en radianes, es muy común que esté. Bueno, y el ángulo pleno es 2pi radianes, pero bueno, eso hay que saberlo, ¿o no? Vayan estudiando, porque esto después pasa el tiempo y preguntamos el radián y nadie se acuerda lo que era el radián. Pará, lo hemos explicado bien y hemos visto es como todo, lo tenés que leer, releer, o ver el video, lo que sea, pero lo tenés que volver a ver porque es la única forma de ir aprendiendo las cosas, ¿o no? Bueno, ahí tenemos entonces que el ángulo pleno en radianes es 2 por pi. Por lo tanto, lo más cómodo es, en cuanto a la equivalencia, no es decir esto, ¿no? Que 2pi radianes es igual a 360 grados. Más cómodo es decir la mitad, ¿o no? Si 2 por pi es 360, bueno, un pi radianes es 180. Después muchos alumnos se equivocan y dicen un radian no, un pi radianes es el ángulo llano. Entonces, esta es la mejor fórmula para saber las equivalencias de grados con radianes. O sea, pi radianes es igual a 180 grados. Eso vayan aprendiéndoselo de memoria. Pi radianes es el ángulo llano, o sea, 180 grados. Y si querés toda la vuelta, es 2pi radianes. O sea que el ángulo llano sería 3,14, etcétera, etcétera, es infinito.
decimales tiene esto en radianes. O sea, no es un número redondo, entero, para hablar bien, no es un número entero, pero es un número irracional, como ya sabemos el pi, pero ese valor de pi o de un pi es 180 grados, ¿no? A partir de ahí es muy común que ángulos, valga la redundancia, típicos o comunes en la trigonometría, se expresan como fracciones de 2pi o de pi de esta manera. Miren acá. Acá tengo al principio un dibujo donde al 2pi en negro ahí marcado, lo dividí, bueno, lo dividimos, por ejemplo, por la mitad y tenemos 180 grados ahí en azul. 180 grados. Es pi, obviamente. ¿Qué más? La mitad de pi, ahí está en rojo, pi sobre 2, o un medio por pi, es lo mismo, muchas veces aparece directamente así. Pi sobre 2, ¿qué es lo que es? 90 grados. Aprendiendo de memoria. Pi sobre 2 es 90 grados. Tenemos que trabajar mucho con esto para aprendérnoslo. Cuando de solo mirarlo, cuando trabajemos bastante y hagan ustedes los ejercicios, los trabajos prácticos y todo, te van a decir pi sobre 2, pum, ya sabes que es 90 grados. No hay otra. Pi sobre 2, 90. Entonces ahí tenés pi sobre 2, 90. 2 veces pi sobre 2, bueno, sería un pi. 2 pi sobre 2, un pi, 180. ¿Qué más tengo ahí? 3 medios, 3 veces pi sobre 2, 3 por pi sobre 2, 3 medios de pi, el ángulo en verde, 270 grados, que es el límite entre el tercer y cuarto cuadrante, como sabemos, ¿cierto? Entonces esos valores hay que sabérselo. Pi sobre 2, 90. Pi 180, 3 medios de pi, o sea, un pi medio, 1,5 pi, pero generalmente se pone así, ¿o no? También le podés poner, que sea 3 pi sobre 2, como quieras, pero es lo mismo. Si el 2 está abajo de todo, hasta abajo del 3, lo mismo, ¿cierto? 270 grados. Y bueno, y 2 pi, 360. Bueno, si pi lo parto en terceras partes, 3 partes iguales, digamos, el 180, tenemos en rojo pi sobre 3, o un tercio de pi, 60 grados, ¿no? Después tenemos en azul el doble de pi sobre 3, 2 pi sobre 3, o sea, 2 tercios de pi. ¿Qué es lo que es? El doble 60, 120, ¿ven? Es súper fácil. Una vez que uno se acostumbra y va viendo esta equivalencia, la sacando patada, lo idealiza. Pero hay que dibujarlo bastante. Tengan a mano un compás, busquen un compás, porque lo vamos a necesitar, ahora me olvidé de decirle, pero para la trigonometría hay que dibujar en compás, no lo hagan así garabateado, porque después es difícil, ¿o no? Dibújenlo con un compás lo más prolijo posible, porque vamos a necesitarlo para el futuro, hacer gráficas de ángulos. Bueno, entonces tengo un tercio de pi 60, 2 tercios de pi 120, 3 tercios de pi, bueno, es un pi, 180. Si a pi lo partimos en cuartos, o sea, el 180 en 4 partes iguales, bueno, un cuarto de pi es 45 grados, pi sobre 4, ¿no? ¿Qué tengo? Después tengo 2 cuartos de pi, no lo puse, pero es pi sobre 2, 2 cuartos, 90. 3 cuartos de pi es la bisectriz del segundo cuadrante. ¿Se acuerdan? Bisectriz, la semirrecta que te parte por la mitad del segundo cuadrante, es 3 cuartos de pi. 3 cuartos de pi, 135 grados, ¿no? Y si a pi lo partí en 6 partes iguales, o sea, 30, 60, 90, 30, 60, 90, bueno, bien medido es desde el eje X positivo, es bien medido. 30, 60, 90, 120, 150, 180. Bueno, los nuevos ángulos que surgen ahí son pi sobre 6, que es 30, un sexto de pi, ven ahí claramente, un sexto de 180, pi es 180, termina siendo 30 grados, bueno, dos sextos es un tercio, ya estaba acá, 3 sextos ya estaba, bueno, los ángulos nuevos que aparecen son un sexto y 5 sextos. Un sexto de pi, 30 grados, y 5 sextos de pi, 150. ¿Ven? 30, 60, 90, 120, 150. Son 1, 2, 3, 4, 5 sextas partes del pi, que es el 180. Así que bueno, vayan habituándose, vayan habituándose. ¿Y cómo hacemos para sacar esto de que un radián es ese número? Y bueno, fácilmente le aplico una fracción de conversión. Los que estamos en matemáticas solo, por ahí no hemos visto tanto fracciones de conversión, pero los de física sí. Así que bueno, no hay ningún problema lo que es la fracción de conversión. O sea, un radián, si quiero saber cuántos grados equivale, le aplico la fracción de conversión. Bueno, la fracción de conversión, ¿cuál es la equivalencia? Ya vimos que la equivalencia es que pi radianes, o sea, un radián no, pi radianes es 180 grados. Entonces, ¿por qué pongo pi radianes abajo? Para que radián se vaya con radián. Esto se puede hacer, se llama fracción unitaria de conversión y permite convertir los radianes y pasarlos a grados. O sea, vos estás multiplicando por algo que conceptualmente, no numéricamente, pero conceptualmente vale 1,
porque 180 grados es lo mismo que pi radianes, que un pi radian. Entonces es como multiplicar y dividir por lo mismo, pero no es numéricamente 1, y esto te permite convertir la unidad. Entonces de esa manera hacemos la cuenta, 1 por 180, bueno, le pongo 180 dividido pi, lo hacemos con la calculadora Shift-X, ¿sí? Por día a la X, con el pi de la calculadora me da 57,29, si le pongo grado, minuto y segundo, bueno, me da ese número que está indicado acá, 57 grados, 17 minutos, 44,81 segundos, y siguen los decimales, acá no siguen porque se acaba el display, pero es un número irracional y no coincide con un valor entero o por lo menos racional de grado sexagesimal, no coincide. Pero hay que saber, así que bueno, si tienen que pasar de radianes a grados, con fracción de conversión, ¿no?